Muy buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos a Piaget Educa. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. Estamos desarrollando el temario, ¿no?, de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Estamos prácticamente ya a mitad de camino, ¿no?, para poder fortalecernos de todas esas experiencias, todas aquellas sugerencias y recomendaciones que a partir de la experiencia en todos estos años, ¿no?, más de una década ya, Piaget Educa tiene por bien, ¿no? Brindar una capacitación en relación a lo que es la prueba única nacional. Y bien, vamos entonces, en función de ello, siempre hacerles recordar que están todos invitados también a los demás cursos que tiene programado Piaget Educa. De igual forma, también a través de ustedes, hacer extensivo la invitación a los amigos, a los colegas, a los compañeros, a los familiares que quizás ya están en calidad de nombrados y van a dar pues su prueba de escala, ¿no? Entonces, qué bien, ¿no? El de ascenso a escala. Y entonces también nosotros con todo el equipo de docentes hemos planificado toda una programación para lo que es la preparación exclusivamente, en el caso de ciencias sociales, ¿no?, y de PCC, poder, ¿no?, también atender a todos los maestros que van a rendir su prueba de ascenso, ¿no? Importante, ¿no?, este sistema meritocrático, ¿no?, que bien es cierto, hoy en día se tambalea, ¿no?, con estas propuestas que hay a nivel de candidatos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Todo está en relación a los resultados que pueda haber y bueno, pues no esperemos que esta situación meritocrática que ya hemos ido avanzando y que nos ha costado tanto poder convertirlo, ¿no?, en parte de esta cultura, ¿no? Lo cierto es que hoy en día habría que pensar muy bien, ¿no?, en cuanto a este proceso, cómo quedaría este proceso, ¿no? Uno de los aspectos que son parte del análisis, ¿no? Porque, ni modo, ¿no? En una situación como esta, atípica, ¿no? Porque no habíamos visto por ahí una, una elección que nos lleve a pensar no solamente en personas, sino también en sistemas, ¿no? Y qué bien, ¿no?, porque está por ahí todo el sentido democrático, ¿no? Pero es bueno también poder guiar y orientar en este proceso, ¿no?, de elección. Bueno, ya en el año 85, ¿no? Año 85, la izquierda gana, ¿no? La izquierda gana un municipio en Lima, vía las urnas, ¿no? Y a nivel regional, pero en el sentido americano, ¿no? Salvador Allende también, ¿no?, de corte socialista, y llega también de manera democrática, ¿no? Llega a ocupar el cargo de presidente de la República en Chile, ¿no? Gobierno que, por cierto, no prosperó, ¿no? Porque la derecha y la derecha extrema, como el caso de Pinochet, pues se tiró abajo al gobierno, ¿no? Y con él también la vida de este socialista, ¿no?, que optó por la vía pacífica, ¿no? Y eso es muy importante en un intento de poder querer, obviamente, ¿no?, hacer prevalecer al nivel del mundo, que el socialismo podría llegar al poder a través de las urnas. Y bueno, pues, ¿no? Entonces queda para ahí, para el análisis. Lo cierto es que nos interesa a nosotros también, ¿no?, un poco tener en cuenta este escenario por la cuestión de la prueba, porque contextualiza un poco la prueba. Y vamos con el punto muy importante, ¿no? Siempre acercármonos a lo que es la prueba como tal, siempre no olvidando, ¿no?, la recomendación, siempre la mirada, ¿no?, el poder banquear, que es algo muy importante en lo que refiere a lo que es el conocimiento de la prueba, como también de las habilidades, ¿no?, de las habilidades que nos muestra pues toda esta experiencia, no de un año, sino ya de varios años que el Ministerio de Educación viene tomando una prueba en la cual a través de los casos, ¿no?, lo que busca es que haya una respuesta, ¿no?, una respuesta por parte del, del docente a quien está evaluando, ¿no? Como siempre, el ministerio siempre está buscando, ¿no?, que el docente tenga conocimiento sobre el aspecto pedagógico, sobre el aspecto didáctico, sobre lo que es la especialidad y también sobre las características de los estudiantes. Pero lo cierto es que en cada uno de esos casos que sirven como medio para poder el ministerio poder evaluar estos cuatro aspectos que acabo de mencionar, siempre está, ¿no?, el tema
de las habilidades, ¿no? Siempre está el tema de las habilidades, y ahí en este cuadro, pues, usted encontrará las habilidades siempre de menos a más, y siempre en la segunda columna todo lo referente a qué consiste o a qué se refiere cada una de estas habilidades, ¿no? La idea es un poco internalizar para poder tener la pauta, ¿no?, necesaria al momento de poder fijar alguna alternativa como respuesta correcta. Vamos pues hablando un poco de Estado, vamos con lo que nos compete hoy en día, ¿no? Vamos a ir un poco resolviendo, ¿no?, este tema tan importante, ¿no?, como son el Estado como tal, ¿no? El Estado como tal. Muchos chicos preguntan, ¿no?, esta situación de Estado, muchas preguntas al respecto: ¿dónde se gestó? ¿Dónde se originó? ¿No? ¿Con qué intención se hizo? ¿Qué implica, obviamente, un Estado de Derecho, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica Estado-Nación? ¿No? O sea, tantas preguntas que tienen que ver con el Estado, y juega un papel muy importante, porque el Estado sin lo que es el derecho simplemente no existe, ¿no? Y un asunto público sin derecho tampoco existe. Entonces, si el interés está puesto en el asunto público, también estará basado en el derecho, y por lo tanto también estará el Estado presente para hacer prevalecer el derecho como tal, ¿no? Entonces, importante es que vayamos poco a poco, ¿no? Tratando de ir un poco fortaleciendo el conocimiento acerca de lo que es el Estado. Bien, vamos entonces, sin más preámbulos, vamos a ir compartiendo las respuestas en relación a esta pregunta. Yo me voy a ocultar para que ustedes también no tengan ahí un elemento distractor y nos puedan compartir sus respuestas. Estamos en PI Educa, estamos desarrollando lo que es el temario, ¿ok? Y en esta oportunidad el tema referente al Estado. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas enuncia dos funciones del Poder Ejecutivo, ¿no? Y nos menciona, ¿no?, aprobar los tratados, ¿no?, de conformidad con la Constitución, y aprobar el presupuesto y la cuenta general, ¿no? Como sabemos nosotros, la aprobación del presupuesto, ¿no? La aprobación del presupuesto es algo que tiene que ver con
poder legislativo, ¿no? Tiene que ver con el poder legislativo. Y es muy importante, ¿no? Esta representación, ¿no? Que refleja el Parlamento, termina siendo prácticamente quien decide de qué manera se van a manejar los ingresos, ¿no? Y también, ¿no? Los egresos de lo que es el erario, de la caja fiscal, ¿no? Que le corresponde obviamente a todos los peruanos. El Parlamento es muy importante en el sentido que hace el papel de la mejor representación. Por eso que ahí es un parlamento que representa a todas las tiendas políticas, y cuanto más tiendas políticas hay, mejor representación va a haber del país. Eso es muy importante, de ahí la importancia de tener un equilibrio internamente dentro del parlamento, ¿no? Porque le compete tener situaciones como estas, por ejemplo, de aprobación del presupuesto y la cuenta general. Ejercer el derecho de amnistía, ¿no? La amnistía, ¿no? Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. El ejercer el derecho de amnistía es una competencia, ¿no? Del propio Parlamento, y en el caso del indulto le corresponde obviamente al Poder Ejecutivo. Por eso es la razón que tanto el caso de Keiko, por ejemplo, ¿no? Que ha prometido ese indulto a Alberto Fujimori, ¿ok? Y que forma parte, ¿no? No sé si de un pasivo político o de un activo político. Yo no sé cuánto más o cuánto menos le podría aportar esto a la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Lo cierto es que ganando, obviamente, tendría que cumplir, no solamente como hija, sino también cumplir porque mucha gente está esperando, obviamente, ese indulto, ¿no? Al punto de que genera también, ¿no? Cierta discrepancia también por el otro partido, quien está en el punto de no brindarle, obviamente, ese indulto, ¿no? Lo cierto es que creo que a Fujimori la única esperanza que pueda salir es simplemente en esta elección. O sea, esta elección no solamente es, ¿cómo se llama? No es una elección solamente del Fujimorismo como tal, dirigido por Keiko, sino también de la figura principal, ¿no? Que es la libertad de su fundador, como es el caso de Fujimori, ¿no? Y en el caso de Castillo, pues vemos un Castillo un poco, ¿no? Que representa por ahí a las comunidades indígenas, pero lo cierto es que no utiliza ningún elemento, ¿no? No se le nota por ahí ningún elemento, como sí se notaba, por ejemplo, en Alejandro Toledo, ¿no? Y es una Alejandro Toledo o Llanta, ¿no? Sin embargo, se le ve obviamente más campesino, ¿ok? Y también esta figura del docente, ¿no? La figura del docente. Peculiar porque nunca hemos tenido, que yo recuerdo, nunca hemos tenido un candidato que haya sido docente, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como que por ahí es una gran oportunidad, ¿no? Para un docente. Lo tendría que valorar mucho si es que llegase obviamente a la presidencia. Ajá, entonces miran cómo estos puntos son muy importantes. Ahora, es importante también tener un poco en cuenta el contexto, porque las preguntas muchas veces van vinculadas con el contexto, ¿no? Estos contextos de eleccionarios que estamos viviendo, ¿no? Podrían llevar obviamente a generar ciertas preguntas, como el caso, ¿no? Del indulto, de la amnistía y todo ello, ¿no? Pero me están preguntando sobre dos funciones del Poder Ejecutivo y me dice negociar los empréstitos, ¿no? Y eso sí es algo que le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? De ahí un poco de la historia de los empréstitos, pues el presidente que más aparece por en la historia con esta política de los empréstitos es el caso, pues, de don Augusto B. Leguía, ¿no? Quien termina prácticamente insertando el punto de vista económico norteamericano en la economía peruana, y desde ahí hacia adelante, hasta los años 90, juega un papel muy importante Estados Unidos dentro de nuestra política económica, ¿no? Dentro de nuestra política económica. Y en la regulación de las tarifas arancelarias también es un tema que, a pesar de que el manejo de los aranceles corresponde a un sistema económico mercantilista de sentido proteccionista, muchas veces hoy en día vuelve, ¿no? Vuelve al discurso, por ejemplo, de Castillo, de tener una política proteccionista en el sentido de la producción nacional, ¿no? Un poco un versus con la producción de afuera, ¿no? Como él dice, ¿no? ¿Por qué comprar afuera si podemos obviamente comprar lo que produce nuestros compatriotas? Entonces, hace un poco ver, ¿no? Que esta política va a ser una política proteccionista, ¿no? Y eso es un sentido, pues, mercantilista, ya muy antiguo, pero sin embargo utilizado hasta los propios sistemas capitalistas también, ¿no? Que buscan proteger
siempre su producción, ¿no? Ahí estaba Estados Unidos frente al algodón norteamericano, o ahí estaba, por ejemplo, ¿no? El caso de Inglaterra, ¿no? Frente a la producción de la India, y así, casos donde siempre se ha visto que hay cierto proteccionismo, ¿no? Pero bueno, estos si lo está ofreciendo es porque está dentro de su competencia. Muy bien, 1, alternativa C como respuesta, y nos vamos a ver, y nos vamos, no, nada que ver con la 1A, vamos con el siguiente caso. Antes de ir al siguiente caso, ¿no? Hay que ver un poco la figura del presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Es un ícono de la democracia, ¿ok? Sí, es un ícono de la democracia. Acción Popular, lamentablemente, no tuvo por ahí los votos que se necesita para volver a llegar a ser gobierno, ¿no? Pero Belaúnde sí logró en 2 oportunidades, antes y después, ¿no? Del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Y luego vendría, pues, don señor Paniagua, ¿no? Que también es otro de los íconos de Acción Popular, y estaría, pues, dándole por ahí el equilibrio después de este golpe de Estado, o de esta dictadura, disculpen, de Alberto Fujimori, ¿no? Fernando Belaúnde Terry es un ícono de la democracia, y en ese sentido también, como yo les mencionaba, ¿no? En el año 2002, en este escenario que nos deja obviamente Valentín Paniagua, se busca el proceso de la descentralización. Y la descentralización, pues, ha sido un tema, no de ahora, es un tema que siempre ha estado en la mentalidad desde el año, desde todo el siglo XX, la verdad, desde todo el siglo XX hasta el punto de la descentralización, con la idea un poco de descongestionar todo lo que hay en el caso Lima y ver obviamente las regiones como polos de desarrollo, como verdaderos polos de desarrollo. En el año 2002 aparece ya una ley que genera, ¿no? O da las bases para lo que sería la descentralización. Lo cierto es que intentos, ¿no? Intentos hubo, ¿no? Con la formación de macroregiones, ¿no? Recuerdo en el norte, por ejemplo, ¿no? Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, ¿no? Pero al fin y al cabo, después terminaron siendo, pues, de nuevo, pequeños centralismos, ¿no? Caso, por ejemplo, de Lambayeque, que se convirtió Chiclayo en un centro, ¿no? Y eso hace que uno nos dé un poco la mirada de que el peruano todavía le falta el sentido, ¿no? El criterio de unidad para poder, obviamente, hacer y tener en cuenta que el proceso de descentralización es una gran oportunidad para poder, ¿no? Llegar a desarrollarse de manera autónoma cada una de las regiones, pero siempre bajo un sentido central del gobierno, ¿no? Y no se ha podido, la verdad no se ha podido, y hasta ahora, ¿no? Porque hoy en día hablamos de regiones, pero en el sentido de departamentalización, pero no hablamos de regiones en el sentido de verdaderos gobiernos autónomos con capacidad para poder, ¿no? Imagínate en temas tan importantes, ¿no? Temas tan importantes como el de la salud, por ejemplo, ¿no? Todavía, ¿no? Había algunas regiones que querían tratar, ver de qué manera atender, obviamente, ¿no? En este caso la pandemia, y no se podía porque tenía que esperar al gobierno central, ¿no? Esa interacción entre los diferentes niveles de gobierno ha sido muy importante, ¿no? Los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son los diferentes niveles, ¿no? Los diferentes niveles de gobierno que existen en nuestro país, ¿no? En el caso de los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo que hacen es un poco responder a una construcción de políticas nacionales de manera coordinada y compartida, ¿no? De manera coordinada y compartida, como el caso, por ejemplo, de educación, que se maneja a través de un mismo currículo nacional, en el caso, por ejemplo, de salud, que en esta oportunidad que estamos en pandemia, también se ha podido visualizar que se maneja desde arriba, ¿no? Pero también es importante de que exista a nivel de las regiones y a nivel de los gobiernos locales cierta relación de cooperación también y de coordinación para promover el desarrollo integral. Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante porque al margen, obviamente, que los alcaldes sean de distintas tiendas políticas, es muy importante tener como punto norte lo que es el plan de desarrollo regional, ¿no? Y en ese plan de desarrollo regional, pues todos los distritos están obviamente comprometidos en aportar, ¿no? Desde su espacio, desde su localidad, con el logro de ese plan de desarrollo regional.
A nivel de los centros poblados, nosotros sabemos, ¿no?, que hay ciertas delegaciones que se le puede hacer a un centro poblado, ¿no?, para poder tener una municipalidad delegada también, ¿no? Muchas veces los distritos se dan cuenta que algunos centros poblados podrían ejercer funciones, ¿no?, gracias a la delegación de las municipalidades, ¿no? Es muy importante eso, que hay un centro poblado, como lo existe, ¿no? Y son los alcaldes distritales quienes recogen, obviamente, que estos otros poblados pueden tener capacidad, por ejemplo, ¿no?, de gestión, de autogestión. Entonces le piden a una municipalidad provincial, ¿no?, le piden a la municipalidad provincial que por favor le delegue ciertas funciones de gestión, ¿no? Pero ojo que estas no reciben presupuesto nacional, no reciben parte del presupuesto de lo que son del provincial. Tipos de municipalidades, ya hemos dicho, hay provincial, distrital y también hay de centro poblado cuando hay una delegación de la municipalidad provincial, ¿no? Pero también hay ciertas municipalidades que juegan un papel muy, pero muy peculiar, ¿no? Como es el caso de zona de frontera, ¿ok? Sí, y lo que es Lima metropolitana, ¿no? Lo que es Lima metropolitana, que tiene, pues, ¿no?, en este caso, la propia Lima, ¿no?, tiene un rango de región, ¿no? Y tiene dentro de lo que es la cuestión presupuestaria también, ¿no?, tiene obviamente un rango de región. Y la zona fronteriza es en el sentido de que son peculiares, en el sentido que hay cierto interés, como toda frontera, ¿no?, de siempre estar cumpliendo con este tipo de municipalidades porque son obviamente las fronteras vivas, las que hacen posible las fronteras vivas, ¿no? Y toda frontera, pues, en el sentido que político es una gran preocupación por parte de cualquier Estado. Los regímenes especiales, y eso es lo que te decía, ¿no?, las municipalidades fronterizas y el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué hacen los gobiernos locales? Los gobiernos locales nos permiten, obviamente, ¿no?, promover el desarrollo a nivel local, tienen también su plan de desarrollo local, ¿ok? Y tienen, obviamente, que vincularse, ¿no?, siempre tratando de poder orientar, ¿no? Si bien es cierto, estamos frente al primer vecino, si bien es cierto, estamos frente a un conjunto de regidores, ¿no?, que junto con el alcalde hacen posible el consejo y a partir de ahí hacen posible que a través de normas como las ordenanzas municipales puedan atender las necesidades de los vecinos, ¿no? Y esas necesidades muchas veces no tienen que estar asociadas, no tienen que estar asociadas a lo que es la política nacional. No puede haber, obviamente, un distrito que termine por ahí haciendo una gestión, ¿no?, a espaldas del gobierno central. Eso no sucede. Si no, no habría, obviamente, una unidad, ¿no?, con el gobierno central. La finalidad, ¿no?, de las municipalidades, yo le decía, estamos hablando del primer vecino, ¿no? Del primer vecino, como cuando hablamos nosotros, ¿no?, del presente, estamos hablando del primer ciudadano, ¿no? Entonces, en el caso de las municipalidades, estamos hablando, pues, del primer vecino, ¿no? Y es una instancia promotora del desarrollo local y prestadora, obviamente, de servicios públicos. Por ejemplo, el ornato, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, ¿no?, cómo cooperan con la Policía Nacional, creando, obviamente, ¿no?, lo que es el serenazgo, por ejemplo, ¿no? Cómo se encargan, por ejemplo, de lo que es la salubridad y cómo se encargan de lo que es, por ejemplo, el recojo de la basura. Y también, ¿no?, importante lo que hacen, ¿no?, también muchas veces gestionar para que algunas obras que son de interés nacional y que se van a desarrollar en su localidad también, ¿no?, tratan, obviamente, de poder agilizar, ¿no? Y también hay un punto muy importante que a veces las municipales no lo podemos ver, ¿no? Es el sentido de poder apoyar, ¿no?, las iniciativas de emprendimiento, como el caso, por ejemplo, ¿no?, de las pequeñas empresas que muy bien en los municipios locales pueden obviamente orientar y fortalecer este tipo de emprendimiento, ¿no? Las competencias de la municipalidad tienen que ver obviamente con una planificación, ¿ok? Hay un plan, todo un plan, ¿no?, con todo un diagnóstico, toda una proyección, ¿ok? ¿Sí?
y está en función pues al espacio que ocupan, ¿no? Y temas de interés tenemos la salud, la educación, lo que es la comercialización, porque se encargan, por ejemplo, del mercado, ¿no? Los mercados son administrados, obviamente, por los municipios, a excepción de algunos mercados que son privados, ¿ok? ¿No? Entonces, pues terminan, obviamente, teniendo por ahí ciertas potestades, ¿no? Pero en cuanto al manejo de los mercados, por ejemplo, en situaciones de pandemia, es la municipalidad quien termina, de todas maneras, dando la pauta a cómo va a ser la cuestión de los mercados, ¿no? Como todos sabemos, ningún comerciante de un mercado, ¿no? Un mercado termina siendo propietario, ¿no? Ninguno de ellos, ¿no? Por eso que cuando hoy en día, ¿no? La norma establece, ¿no? Desde que el momento que fallece quien está a cargo, ¿no? A quien se le ha dado por ahí la licencia, ¿no? Simplemente el puesto queda libre y podrá venir otro y ocupar ese puesto, ¿no? Sino que muchas veces, pues, ¿no? La persona que ya fallece bueno, y el puesto está libre, pues son los hijos, ¿no? Los que se apresuran, obviamente, en presentar, ¿no? Porque es así, ¿no? Y a veces ha habido muchos problemas, ¿no? Donde a veces se enteran de que falleció el dueño ¿no? El que estaba en el puesto de un mercado, ¿no? Fallece, mientras que están en proceso de sepelio y todo, y hay otras personas que ya presentó ya su solicitud, ¿no? Solicitud para poder administrar un puesto en el mercado, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas, la verdad. Lo cierto es que quien tiene que resolver es obviamente el municipio. Por eso que toda municipalidad lo que hace es colocar un administrador en el mercado. Okay, ese administrador es el representante del municipio. La seguridad ya lo hemos visto y la cuestión social también, ¿no? Todo lo que corresponda hacer en función, llámese comedores, por ejemplo, llámese, por ejemplo, la atención, ¿no? de los asentamientos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situación de índole social, pues termina obviamente siendo parte de la responsabilidad. Bien. Competencias exclusivas, ¿no? El proyecto de desarrollo local, en el sentido de planificar lo que yo les decía, ¿no? El territorio, ¿no? Lo que es la ordenanza, la zonificación, ¿no? Que es muy importante porque muchas veces, ¿no? La propia municipalidad tiene en su área de catastro, tiene obviamente los planos. ¿Qué son los planos? Son documentos obviamente cartográficos donde está ya desde el punto de vista del proyecto de desarrollo local, por ejemplo, está que cierto espacio va a ser para una comisaría, va a ser para una escuela, va a ser para un mercado, va a ser para un parque, entonces ya tiene obviamente la manera de cómo va a distribuir todo ese territorio, ¿no? Los servicios públicos que ya les he mencionado, ¿ok? El presupuesto también, ¿no? El presupuesto también es muy importante porque no solamente en el sentido de poder manejar ingresos e ingresos, sino también de poder transparentar, ¿no? También poder transparentar y tener capacidad de ejecución, que es muy importante, no, que no llegue obviamente a devolverse el dinero. Y muchas veces porque la falta de técnicos en un municipio hace que el dinero se devuelva y no se pueda llegar obviamente a, a invertir ese dinero en lo que son obras públicas, ¿no? Que son muy importantes porque también generan trabajo, ¿no? Y la concertación, la fiscalización que hemos visto, ¿no? Y la propuesta en cuestiones, por ejemplo, de ordenanzas, ¿no? ¿Cómo se maneja? En cuestiones normativas se maneja a través de ordenanzas, ¿no? Pero también hay decretos de alcaldía que son ya potestad propiamente del alcalde, ¿no? Vamos con la 2. Vamos con el caso 2.
Durante una actividad en la cual se le ha pedido al estudiante que elabore un ensayo sobre el proceso de descentralización, ¿no? La docente notó que solo un estudiante había considerado el propósito, según la Constitución Política del Perú, de esta forma democrática, ¿no? A continuación se presenta el extracto de los ensayos de 3 estudiantes, ¿no? O sea, son extractos de ensayos, y decir, de producciones de los estudiantes en las cuales uno puede observar una postura, una valoración, una opinión, ¿no? Dice Rosita, en suma, creo que la descentralización, como lo señala la Constitución Política del Perú, debe buscar convertirse como forma democrática en una política permanente de Estado, ¿no? Es lo que dice Rosita, ¿no? Julia dice, en conclusión, considero que la descentralización como forma democrática y en coherencia con la Constitución Política del Perú debe tener como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Y Miguel dice, si la descentralización es una forma democrática, como lo señala la Constitución Política del Perú, entonces su fin último debe ser el logro del bienestar social en nuestro país. ¿Quién de los 3 estudiantes ha logrado incluir en su ensayo el propósito de la descentralización según la Constitución Política del Perú? Rosa, Julia o Miguel. Y 2B, ¿no? 2B, ¿por qué razón? ¿No? Hay un tema muy importante, ¿no? O sea, si bien es cierto, puede ver, por ejemplo, puede ver una actividad de los alcaldes, de los gobiernos regionales, ¿no? Que sí, va en función al bien común, pero no está en una coordinación con la política nacional. Entonces, simplemente no sería coherente. Entonces, la propia Constitución lo que busca es un poco armonizar el desarrollo del país y es por eso que toma en cuenta lo que es el desarrollo integral del país. Ok, 2, alternativa B como respuesta. Vamos con el siguiente caso.
Ok, un docente ha solicitado a los estudiantes investiguen sobre los procesos electorales municipales en el Perú. Un grupo de estudiantes ha compartido producto de sus investigaciones las siguientes conclusiones, dice, ¿no? El primer proceso electoral municipal directo y universal se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1963 y es muy importante, ¿no? Porque hay la participación de la mujer, si bien es cierto, desde el año 56 la mujer puede votar, ¿ok? Es decir, fue participar en procesos electorales, será hasta el año, ¿no? 63, donde la esposa del presidente Odría, ¿no? La señora Delgado de Odría, participe, ¿no? Frente a un gran competidor como fue el Luis Bedoya Reyes, ¿no? Luis Bedoya Reyes, el fundador del PPC, ¿no? Quien vaya pues a una contienda con esta señora que jugó un papel muy importante dentro de lo que es el ochenio de Odría, ¿no? Lo cierto es que ganó el Tucán, como se le llamaba, ¿no? Ganó el PPC, y hizo una muy buena gestión pues en Lima, ¿no? A tal punto que cuando llega el gobierno del señor Velasco, pues que a él no lo tocaron, es decir, ¿no? Porque el gobierno militar designaba obviamente a quienes iban a ser los alcaldes en cada una de estas instancias gubernativas, ¿no? Muy bien. Dos, ¿Alfonso Barrante Lingán fue el primer alcalde de tendencia ideológica marxista que tuvo Lima? Sí, ¿no? Fue en el año 85 y a él se debe, por ejemplo, ¿no? Lo que hasta hoy en día todavía permanece en muchas de las políticas de los municipios, como es la política del vaso de leche, ¿no? Muy conocido, también conocido como Frejolito, ¿no? Muy bien, ¿no? Tres, ¿y Luis Bedoya Reyes fue el primer alcalde de Lima gracias al apoyo que recibió del Partido Aprista Peruano? Nada que ver. No, recordemos que el APRA y Audría, pues simplemente se formaron una alianza a pesar que, eso también da un poco, a pesar de que el gobierno de Audría persiguió a los apristas, sin embargo los apristas terminaron formando una alianza con el audriismo, ¿no? Y fueron obviamente en contra del PPC, pero el PPC terminó ganando esas elecciones, ¿no? ¿Cuál de las conclusiones presentada cerrada? Es obviamente la 3, ¿no? 3 completamente errada. Muy bien. Y bueno, no hay respuestas. ¿Por qué no están compartiendo las respuestas? Vamos a ver. No. Hay un punto importante acá, ¿no? El concepto de ciudadanía, ¿no? El concepto de ciudadanía. Nosotros acá estamos dentro de lo que es la famosa ciudadanía activa, ¿no? Estamos en este punto de la ciudadanía activa y un poco hacerle recordar que esto es una propuesta, ¿no? Del Consejo de Europa, ¿no? Ya del año 2000 se habla sobre esto, ¿no? Y lo que más destaca es la conciencia de pertenencia a una comunidad, que es muy importante el hecho de sentirse parte de una comunidad y a la vez también importante, ¿no? En cuanto a las comunidades indígenas, por ejemplo. ¿Ok? Pero también importante está el hecho de poder mejorar, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Quizás lo más importante de esta ciudadanía activa es que busca que, por ejemplo, el estudiante al egresar de nuestras aulas, al egresar de la educación básica, lo que tenga que hacer es lo siguiente, ¿no? Que tenga capacidad de diálogo, que tenga capacidad de deliberar, que tenga capacidad de participar. Pero esa participación tiene que ser comprometida. Y entonces cuando uno habla de un compromiso, significa que tiene que estar antes, pues, el sentido de pertenencia, el sentimiento, ¿no? Es como yo siempre digo, ¿no? Yo no me hubiese comprometido si no antes de eso no me hubiese enamorado. ¿No? Yo creo que todos los que se han comprometido es porque antes estaban enamorados o había un sentimiento. Acá también pasa lo mismo. La única manera para que un ciudadano se comprometa con su localidad, se comprometa con su región, se comprometa con su país, con el mundo entero, es pues tratando de que haya o exista ese sentimiento de pertenencia. De ahí la importancia del conocimiento. Entonces, ese conocimiento hoy en día está asociado al pasado, a la historia, a lo real, ¿no? Al sentido geográfico, ¿no? Y al sentido también, ¿no? De cómo poder hacer una mejor gestión de nuestros recursos en el sentido económico. Por eso que ciudadanía activa no solamente es un enfoque de DPCC, sino también es un enfoque del área de ciencias sociales. Entonces, ese es el que nosotros tenemos, pero por supuesto que no es el único. No es el único, ¿no? En el Perú también se pone en práctica lo que es la ciudadanía global,
¿no? La ciudadanía global. Y eso es, por ejemplo, lo que algunos colegios ya lo vienen llevando porque forma parte de un programa que se llama Bachillerato Internacional y que lo tiene a cargo los colegios de alto rendimiento, más conocidos como colegios COA, pero también los colegios que tienen el programa de bachillerato, llámense colegios grandes en el Perú, ¿no? Como el Colegio Marcan, como el Bingham, ¿no? Entonces son colegios, ¿no? que tienen ese programa, y la visión de este programa es tener pues una formación de ciudadanos globales. Entonces yo creo que esta de la ciudadanía global no puede ser ajeno ¿no? tampoco a nuestra realidad, porque cada vez hay un avance de la ciencia, de la tecnología, y cada vez nos damos cuenta que estamos más cerca, ¿no? Con el mundo europeo. Las redes sociales ya nos ligó, ¿no? Ya nos ligó obviamente al mundo entero, ¿no? Pero estamos hablando del mundo virtual. Pero llegará un momento también que será a nivel del mundo real, ¿no? Entonces, muy importante en ese sentido. Otras como la ciudadanía cosmopolita, importante porque hace que no se vea por ahí que estamos encerrados, ¿no? No, no por el contrario, ¿no? Busquemos, ¿no? La manera de qué manera poder ligar, ¿no? Con el mundo y comenzar con el mundo más cercano. Quizás eso es un ideario, ¿no? Porque la cuestión bolivariana, la cuestión allista, ¿no? Y de cuántos más otros pensadores que intentaron, pues, considerar, ¿no? América, por ejemplo, como un gran estado, y eso ha sido un poco difícil, porque hasta ahora no nos hemos podido entender en ese sentido, ¿no? La ciudadanía responsable también va muy ligado a lo que es la ciudadanía activa, porque también busca el sentido de pertenencia, el compromiso social, la responsabilidad social, ¿no? La ciudadanía crítica es muy importante porque lo que hace es un poco construir una sociedad más justa, ¿no? Y hablar de construir significa que dejar de lado esta y comenzar a volver a generar un nuevo espacio. Y eso me lleva un poco al cuestionamiento. Yo no puedo ir a la parte creativa sino antes de haber cuestionado. Yo no puedo ir a una cuestión nueva sino antes de haber cuestionado la que tengo. Entonces, muy importante en ese sentido la crítica, porque la crítica termina cuestionando las realidades, ¿correcto? Y afrontando nuevas situaciones, y en ese sentido hay el compromiso de construir una sociedad más justa, ¿no? El bien común, ¿no? Cuando uno habla del bien común, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Por un lado, el bienestar de toda la sociedad, que es muy importante, ¿no? Porque la sociedad debe compartir, obviamente, todos sus beneficios. Y por otro lado también, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para poder lograr que la sociedad se beneficie, obviamente, de lo que hace el Estado, ¿no? Entonces, se requiere uno ser parte de la formalidad y tener conciencia tributaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que de 10 peruanos solamente 7, o disculpen, 3 paguen y 7 no lo hagan? Y eso va ligado a una situación de corrupción. No digo que sea la causa o el factor, pero yo creo que sí juega un papel muy importante cuando uno hace un análisis, porque la persona que escucha, ¿no? Que el dinero se lo llevaron, ¿no? Que los corruptos llevaron el dinero, pues muchas veces no lo siente, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no paga impuestos. Pero los que pagamos impuestos, pues sí lo sentimos, ¿no? Y nos duele, obviamente, que el dinero que un día nosotros depositamos, ya sea en la SUNAT o ya sea a través de nuestras propias cuentas, pues terminen obviamente después llevándose los que están en el poder. Entonces, muy importante generar, ¿no? Este sistema de conciencia tributaria. O sea, al margen, yo creo que muchos se critican la SUNAT. El problema no creo que es de la SUNAT. El problema es de la situación, obviamente, de cada quien que pueda pagar, ¿no? Y eso es muy importante. También es importante para el bien común hacer factible, ¿no? La participación a través de mecanismos, ¿no? Y existen del año 90 muchos mecanismos, como los referendos, que son consultas, como las revocatorias, si son autoridades elegidas por el pueblo, ¿ok? La rendición de cuentas, ¿no? Muy importante, transparentar, muy importante las iniciativas legislativas que puedan presentar los ciudadanos, ¿no? Los colegios, los ministerios, ¿no? En cuanto a lo que le compete, ¿no? Las remociones, que también es muy importante, ¿no? De poder decirle a tal autoridad o funcionario, señores, ustedes, a pesar de que ustedes no han sido elegidos vía urna, ¿no? Vía electoral, vía democrática, pues ni modo, usted es un funcionario público. Si no está cumpliendo, pues ni modo, hay que hacer una remoción de autoridades, ¿no?
Las movilizaciones, las marchas, que parece que hay hoy en día cierta particularidad con los jóvenes, me parece muy interesante porque no se veía la participación de los jóvenes y parece que hoy en día sí se ha tomado un poco de conciencia. Y por ahí las redes sociales juegan un papel muy importante, aunque todavía hay cierta mediocridad en el uso de las redes sociales, ¿no? Todavía no hay cierta madurez porque todavía no hay una cultura digital propiamente que pueda respaldar ese tipo de iniciativas, pero con cierta madurez, ¿no? No haciendo pues del insulto el instrumento obviamente para hacer escuchar mi voto y con lo que lo único que gano es obviamente demostrar que no puedo, ¿no? Y obviamente enfrentarme al otro, ¿no? De manera directa y lo hago a través quizás de las redes sociales, ¿no? Ocultándome cobardemente e insultando, ¿no? Como muchas veces estamos observando, ¿no? En el sentido político frente a los candidatos, ¿no? Las mesas de diálogo y de concertación para todos los procesos, ¿no? Para los proyectos locales, para los proyectos educativos, para los proyectos de salud, para todos los proyectos, muy importante tener estas mesas de concertación y participar en ellas también, ¿no? Si eso se logra, entonces vamos a contribuir a un logro, ¿no? De una formación de opinión pública que es muy interesante, porque una opinión tiene que estar sustentada. Recuerda que la opinión es el reflejo de la crítica y un ciudadano cuando critica, pues le da un sustento, ¿sí? ¿Previo qué? Previo análisis, ¿previo qué? Previo conocimiento. Ok, pero una persona que simplemente cuestiona o critica sin tener sustento, simplemente se aleja de la crítica para meterse en la critiquería. Y la critiquería no ayuda en nada, ¿no? No ayuda en nada. Otro papel muy importante, ¿no? Son obviamente el rol de los medios de comunicación, el cuarto poder del Estado, ¿no? Y son importantes porque lo que hacen es un poco ver, ¿no? Una sociedad civil responsable, ¿no? Recordemos que los medios de comunicación, al ser el cuarto poder, lo que hacen es un poco informar. Y si ellos tergiversan la información o no la dan completa, simplemente no están contribuyendo, por ejemplo, ¿no? A un voto responsable en este contexto en el cual nos encontramos. El Estado al alcance de todos, qué importante es eso, ¿no? Cuando uno habla de esa famosa distribución, que es lo que más daño nos ha hecho, porque crecimiento económico hay, ¿no? Estabilidad económica hay, ¿no? Ahorita, por esta situación que se ha presentado, los precios han comenzado a subir ya, ¿no? Pero después hemos tenido estabilidad económica. Mira, ¿no? A 0,8, imagínate, cuando podíamos llegar hasta 2, ¿no? Pero 0,8 en uno caso se ha mantenido y hemos tenido no muy lejanamente crecimiento hasta de 6 puntos. O sea, el sistema capitalista en el Perú sí funciona, en el sentido del crecimiento, en el sentido de la estabilidad. Lo que no funciona es la distribución. Y no funciona no por el sistema, sino por las personas que son los responsables de hacer la distribución de manera equitativa, haciendo que los recursos o lo que se genera a partir de los recursos del Perú pueda llegar a cada uno, ¿no? Pero que no llegue, obviamente, migajas, ¿no? Como los bonos, sino que llegue lo que corresponde a cada quien. Y es muy importante, ¿no? Cuando uno considera, por ejemplo, cuánto avanzó la democracia en Chile, imagínate, ¿no? Enormemente. Cuando ellos salen a protestar, no salen a protestar porque están en una situación de pobreza, sino porque se dan cuenta que la distribución ya no está siendo la misma. Y se dan cuenta ellos, ¿no? De que hay mayor captación, obviamente, ¿no? Pues qué importante es eso también. Bien.
Y bueno, le decía lo siguiente, ¿no? Esto es los pilares del bien común que ya le hemos explicado, ¿no? Lo que es la sociedad educada, el Estado al alcance de todos y la responsabilidad y el papel que juegan con eso los medios de comunicación, que son muy importantes, ¿no? Acá tenemos dos intervenciones. Claro, ¿no? Hay algo en mensajería, ¿no? La especulación también, ¿no? La especulación también. Y muchas veces, pues, ¿no? No tener la información, ¿no? No tener la información en nuestras manos no nos empodera. Ok, pero cuando uno tiene la información en las manos, pues empodera, ¿no? Y le da mayor sustento a nuestra crítica. Y lo que uno puede haber escuchado, no en estos dos candidatos, sino en la totalidad de candidatos, creo que no hemos podido escuchar por ahí cierto sustento, ¿no? A lo que corresponde como país, ¿no? Hay varios temas que se quedaron prácticamente en el aire, ¿no? Pero las cosas, por ejemplo, en el plano económico son tres preguntas muy importantes, ¿no? ¿Qué van a hacer con el crecimiento? ¿Qué van a hacer con la estabilidad? ¿Y qué van a hacer, obviamente, con la distribución? ¿De qué manera se va a dar esa distribución? ¿Cómo se va a observar esa distribución? Porque si esa distribución va a ser en aumento de sueldos, pues ni modo, vas a generar inflación. Pero si esa distribución va a ser, por ejemplo, en mejoras de hospitales, en mejoras, yo creo que por ahí podría ser un poco la situación, ¿no? Por ahí podría ser. Pero si vamos a ir al punto de aumentar sueldos, pues habría que ver cómo vamos a equilibrar la cuestión inflacionaria. Porque aumento de sueldos, mayor capacidad adquisitiva y mayor aprovechamiento para que haya cuestiones inflacionarias, ¿no? Entonces, muy importante en ese sentido. Como también es importante al decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ir a trabajar con empresarios nacionales, habría que preguntarse si hay la capacidad, ¿ok? ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Y de qué empresas, no? Porque hay empresas nacionales que también hacen lo mismo que las empresas extranjeras. Entonces, son cuestiones muy importantes en el que espero que en estos días o en esta semana, pues se puedan poner a discutir en relación a lo que va a ser el futuro de nuestro país, ¿no? Pero son importantes, ¿no? Una sociedad educada, porque la democracia funciona cuando la sociedad es madura. Cuando hay una sociedad madura, ok, pero cuando hay una sociedad en la cual uno puede encontrar, y es muy común encontrar, decir, yo no vivo de la política, entonces, ¿qué sociedad podemos nosotros esperar que pueda sustentar, obviamente, un ejercicio político que sea de altura, ¿no? El Estado al alcance de todo, ya lo hemos visto, ¿no? El caso de la distribución, que es el gran problema, y la sociedad civil responsable, que es ya, ¿no? Lo que nos corresponde. Muchas veces estamos esperando que el Estado resuelva nuestros problemas cuando la cosa no es así. No, la cosa no es así porque también nosotros debemos cumplir con nuestras cosas o con nuestras obligaciones, ¿no? ¿Qué es un asunto público? Solamente dos ideas bien claritas sobre asunto público. Bienestar común y el derecho. Bienestar común y el derecho. Ok. Pero, profe, algunas veces me dicen también Estado, por supuesto. Ve que el derecho, sí, el derecho, el poder hacer que se cumplan nuestros derechos le corresponde a las autoridades, le corresponde obviamente al Estado. Por eso que viene vinculado con el Estado. Pero los dos escenarios del asunto público son el bienestar común y el derecho como tal. Ya sabemos, ¿no? Que es un asunto público y uno privado. Y hemos dicho nosotros, ¿no? El caso del asunto público tiene que ver con el bienestar común, con el bienestar colectivo, y en el caso del privado tiene que ver con la cuestión individual. ¿Ok? En el caso, ¿no? Del asunto público tiene que ver con temas de interés colectivo, ¿no? Como todo lo que hemos estado nosotros acá observando, leyendo. Y bueno, ¿no? En algunos casos en el caso privado, pues a lo mucho podrá llegar a una cuestión familiar, ¿no? Listo, a lo mucho, o cuestión amical, o cuestión de club. Pero cuando hablamos de asunto público, que le compete a toda la población de una determinada localidad, región o país. Hay diferentes formas de participar en asuntos públicos y que nuestros estudiantes no pueden estar esperando que se acabe la secundaria para que recién participen. No, hay varios, como por ejemplo esta estrategia nacional. ¿Cómo se llama? En secundaria. Si la haces, la hacemos todos, ¿no? Esa es una muy buena estrategia que lamentablemente por pandemia, bueno, se ha quedado en stand-by, ¿no? Pero ya estaba en la etapa en la cual las regiones eran las que iban a organizar este secundaria. Si la haces, la hacemos todos, ¿no? Los asuntos públicos, hay una,
hay una clasificación de asuntos públicos, ¿no? Tenemos asuntos públicos, por ejemplo, que están en función al día a día, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? El caso de la violencia, ¿no? Y muchas veces, y violencia, no de la violencia que vemos en los hogares y que causa feminicidio. Muchas veces la violencia, ¿no? En la cual nosotros podemos ver desde el momento ya de la etapa de enamoramiento, ya vemos por ahí cierta muestra o cierta evidencia, ¿no? De la presencia de violencia. Y es muy importante acabar con la violencia, y se puede acabar con la violencia, porque la violencia es algo aprendido, y si es algo aprendido, se puede desaprender. Como también hay asuntos públicos que uno puede ver, ¿no? En el colegio, ¿no? Y a veces muchos de nuestros estudiantes que están llenos de estereotipos que tienen que ver con la igualdad de género, ¿ok? O la equidad de género, pues muchas veces no lo ponen, obviamente, en razón de ser de lo que es el derecho y el respeto a todas las personas, ¿no? Y podemos ver, como en algunos casos se ha podido observar, ¿no? Lo que es la violencia sexual hacia los adolescentes, ¿no? También es muy importante que a veces, lamentablemente, los estudiantes son víctimas o de las personas mayores, ¿no? Llámese un niño de inicial, víctima de uno de primaria, o uno de primaria víctima de secundaria, o los de secundaria, o de primaria víctimas también de los auxiliares, o del personal, o de los profesores, de los directivos, o sea, de cuánta persona puede estar ahí que haciendo uso de su fuerza, ¿no? O de su condición, ¿no? Termina obviamente ejerciendo también este tipo de abusos que terminan siendo también de interés del asunto, y por lo tanto, asunto público de la realidad local o regional, ¿no? La trata de personas. Uno cuando mira, por ejemplo, esto en los casos de la selva, la trata de personas, ¿no? O cuando uno mira, por ejemplo, también, ¿no? El caso de la prostitución infantil, también, ¿no? Que hay en algunas determinadas regiones también, ¿no? Entonces tenemos por ahí esta clasificación de los asuntos públicos en el sentido del día a día, ¿ok? ¿Sí? De lo que comúnmente la gente experimenta, pero que al fin y al cabo termina siendo un problema de interés, ¿no? Porque esto puede generar otros, ¿no? Y dentro de la problemática uno puede determinar de qué manera le puede ir afectando, ¿no? Esta violencia en el enamoramiento podría ser al final la raíz, obviamente, de una cuestión de feminicidio, ¿ok? Y el caso de violencia sexual, igual forma también, porque recordemos que quien víctima de violencia sexual muchas veces termina haciendo lo mismo a futuro, también, igual forma también la trata de personas, ¿no? Por citar un ejemplo de asuntos públicos sobre la realidad regional, ¿no? Como también podría ser el problema ambiental, ¿no? Que también es un tema muy importante. Los asuntos públicos relacionados con las vivencias de niñas y niños y adolescentes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los estereotipos, la discriminación, la violencia sexual, el trabajo de menores, ¿ok? ¿Sí? Y menores de 14 años, ¿no? Porque a partir de 14 ya está obviamente legalizado, ¿no? El uso de la tecnología también juega un papel muy importante, la sexualidad responsable en los adolescentes. Yo recuerdo en el año 2016 yo hice un proyecto acá eh, en un colegio en Chiclayo y al final les terminé ganando, ¿no? Porque hice un trabajo sobre cuestión ambiental en un pueblo joven, ¿no? Entonces, terminé ganando a nivel regional y fui a Lima, ¿no? Y en Lima me encontré con un tema muy importante, el caso de Loreto, ¿no? Donde el asunto público que había ganado ahí había sido el de embarazo adolescente, ¿no? Mira, y entonces la gran preocupación que hay ahí, ¿no? Yo te hablo hace ya más o menos 5 años, ¿no? Y donde en mi espacio todavía no se veía mucho esto, pero me decían que en la zona de selva se ve bastante lo del embarazo adolescente. Y eso es un problema grande para el país, porque el embarazo adolescente podría ir generando, ¿no? Problemas de la salud pública. Los niños, por ejemplo, cuyas madres son adolescentes, presentan algún tipo de problema como anemia, por ejemplo, o también las madres al dar a luz pueden fallecer. Entonces consideran obviamente problemas de salud pública. Asuntos públicos relacionados con la cultura escolar, el maltrato en la institución, la violencia entre pares, ¿no?
la participación y inclusión estudiantil en la institución educativa y la comunidad, la construcción de normas, los derechos civiles, el DESNA, por ejemplo, que muy poco se activa y sin embargo se ve que hay bastante abuso, o no hay por ahí la actividad que pueda un poco reflejar la defensa de los niños y de los adolescentes, ¿no? Lo que debe ir en todo colegio es el DESNA, por ejemplo. Pero tenemos ahí estos temas. Y lo que tiene que ver con la vida local, regional y nacional, pues la gestión de riesgo de desastres, que es un tema también muy importante, porque muchas veces, ¿no? La vulneración de nuestra población está por la falta de conocimiento del peligro, de la falta de conocimiento de la amenaza, de aquellos fenómenos geográficos que podrían acabar o con su chacra, o con su área agrícola, o con su propia vivienda, o por qué no decirlo, hasta con su propia localidad. Entonces, muy importante, ¿no? Tener en cuenta también estos temas sobre gestión de riesgos. El proyecto participativo, ¿no? También es muy importante. Una institución que es la Embajada de los Estados Unidos que trabaja el famoso proyecto ciudadano, ¿no? Y ese proyecto ciudadano, muchas veces se participa en proyectos ciudadanos, ¿no? Pero no lo hacen todos los estudiantes, ¿no? Por ahí la iniciativa de un docente. Y la idea es tratar de trabajar ciudadanía a través de proyectos participativos. Lo que se busca en ciudadanía es trabajar dentro del aula, dentro de la escuela y también fuera de ella. Y entonces los proyectos participativos nos permiten, dado que todo proyecto permite vinculación con la sociedad. Deliberar, ¿no? Es dialogar sobre algún asunto público tomando en cuenta el punto de vista de todos para llegar a tomar acuerdos buscando el bienestar común. El deliberar es lo que cuando un estudiante delibera, es un estudiante que argumenta. Un estudiante que argumenta es un estudiante que se defiende. ¿Pero se defiende con qué? No, se defiende con ideas. Ideas que están, obviamente, ¿no? Organizadas, ¿no? ¿En función a qué? En función a información objetiva. Por eso se habla de análisis, ¿no? Se habla de análisis. Entonces, la deliberación, cuando uno delibera, pues con uno que termina desarrollando pensamiento crítico. Pero si no hay, obviamente, el análisis, no hay nada. Entonces, no solamente deliberar es argumentar y defenderse, sino también construir un argumento, ¿ok? Y a través de ese argumento ejercer la defensa. El asunto público ya lo hemos visto, ¿no? Dos cosas son importantes, el derecho y el bienestar común. Hay varias maneras de poder llevar a cabo un proyecto participativo, ¿no? Primero, como siempre, ¿no? Todo se inicia con el asunto público, ¿no? Con el asunto público. Si es un problema ambiental, habría que ver, ¿no? Habría que indagar y sistematizar la información. ¿Qué significa eso, no? También ver, ¿no? Oye, problema ambiental, muy bien, pero el problema ambiental es muy grande, ¿no? Porque puede ser ambiental de suelos, puede ser el problema ambiental en los suelos, en el aire, en el agua. Entonces uno comienza, ¿no? A mirar y dice, bueno, acá en mi localidad mayormente, que es una zona agrícola, el problema es con el agua. Allá, muy bien, entonces comenzamos a trabajar en función del agua. Y las fuentes que recogemos también las vamos organizando en función de ello, ¿no? Y luego se diseña el proyecto participativo, que es muy importante el diseño del proyecto porque nos da una luz de cuál va a ser el objetivo y de qué manera las actividades que uno está planificando o temporalizando, pues puedan conducir al objetivo del proyecto. Y luego viene la ejecución del proyecto participativo, ¿no? Y el hecho de llamar participativo significa que es puertas abiertas, porque cualquier persona que esté interesada en contribuir con el proyecto, bienvenido sea. Y luego evaluar y reflexionar, que es muy importante, porque no esperamos el final del proyecto, sino esperamos que durante el proceso del proyecto uno pueda, sí, reflexionar y reflexionar de manera comunitaria para ver si verdaderamente o no vamos a lograr el objetivo que nos hemos planteado. Vamos con el cuarto caso.
Tres equipos de estudiantes han identificado e iniciado la problematización del asunto público del manejo de residuos sólidos en los alrededores de la institución educativa. A continuación se describen los trabajos presentados por estos equipos, ¿no? El equipo 1 presentó un organizador gráfico en el que se muestra el proceso establecido para el manejo de residuos sólidos según las recomendaciones del Ministerio del Ambiente, ¿no? El equipo 2 presentó un organizador gráfico en el que se comparan las funciones de la municipalidad, el gobierno regional y el gobierno central en relación con el cuidado del ambiente. Y el equipo 3, dice, presentó un organizador gráfico en el que se representan diversos factores que producen un inadecuado manejo de residuos sólidos y las consecuencias de esta forma de manejo, ¿no? Entonces, cuando dice cuál de los trabajos presentados es el que mejor evidencia que se ha realizado un proceso de problematización del asunto público. Cuando uno habla de una problematización, habla de análisis. Ok, no olvidar eso. Problematizar es analizar y analizar es establecer relaciones de causas y consecuencias. Y acá me está diciendo, ¿no? Que 3 equipos de estudiantes han identificado e iniciado la problematización del asunto público. Ok, pero en sus trabajos, ¿no? El equipo 1 presenta un organizador gráfico en el que se muestra el proceso establecido para el manejo de residuos sólidos, según las recomendaciones del Ministerio del Ambiente, y ahí no me habla nada de causas ni de consecuencias, y por lo tanto descartado el equipo 1. El equipo 2 dice, presentó un organizador gráfico en el que se comparan las funciones de la municipalidad, el gobierno regional y el gobierno central en relación con el cuidado del medio ambiente, y ahí también tampoco no pasa nada, porque acá me están hablando un poco de las identificaciones y comparaciones de la función de la municipalidad, del gobierno regional y el gobierno central. Pero cuando vuelvo a insistir en lo siguiente, cuando uno problematiza, analiza un asunto público y el análisis me lleva a establecer causas y consecuencias, ¿no? El equipo 3 presentó un organizador gráfico en el que se representan diversos factores que producen un inadecuado manejo de residuos sólidos y las consecuencias de esta forma de manejo. Quiere decir que el equipo 3 sí está haciendo, obviamente, un análisis. Ok, entonces, equipo 3 sería el C4, alternativa C como respuesta. Vamos con el siguiente caso. ¿Cuál de las siguientes indicaciones del docente es pertinente para que los estudiantes inicien la problematización de los asuntos públicos presentes en la situación, ¿no?
Entonces, hablamos de un asunto público, pero estamos hablando de un inicio de la problematización. Dice, identifiquen una acción de sensibilización que podrían realizar los estudiantes a nivel de la IE y de la localidad sobre el tema de conflictos socioambientales, y luego elaboren un listado de objetivos y un cronograma para ejecutar la acción. Ojo acá estamos hablando de una cuestión de sensibilización. Lo de sensibilización ya tiene que ver con una situación del plan de actividades. Y acá estamos hablando sobre la problematización. O sea, sobre el análisis del asunto público, sobre el análisis del problema, que alude obviamente al asunto público. Pero ya no, pues acá estamos hablando de acciones ya, que vienen después de la problematización. Ok, B, identificar alternativas tampoco, pues. Identificar alternativas de solución tampoco. No, eso viene después. C, identificar los intereses y perspectivas que evidencian los diferentes actores del caso. Esa es otra cosa. No, esa es otra cosa, ¿no? Y analicen si son compatibles. Ok, luego evalúen si se vulnera algún derecho en el caso y por qué. Y ahí sí estamos hablando, ¿no?, de una problematización. Ok, 5 alternativas C como respuesta. En un diálogo con la docente, María, una estudiante del tercer grado de secundaria, le manifiesta que a ella le gustaría que su centro poblado tenga su propia municipalidad, ¿no? La docente, aprovechando el interés del estudiante, le pide que investigue sobre el proceso de creación de centros poblados, ¿no? María cumple con el pedido de la docente, a quien le comenta lo siguiente. Dice María, ¿no? La municipalidad de centros poblados se crean por ley dada por el Congreso de la República, ¿no? El Congreso aprueba la ley de creación municipalidad de centros poblados y cuenta con el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la viabilidad fiscal y ni acreditación de los insumos demográficos requeridos, ¿no? La municipalidad de centros poblados se crean por la municipalidad distrital a partir de la propuesta de la municipalidad. Disculpen acá debe ser a ver, ¿qué comentario del estudiante es un error, ¿no? ¿Qué cosa es un error acá, ¿no? Del estudiante. La 1 y la 2 y la 3, o la 1 y la 3. Y acá hay un error hasta en la propia redacción, ¿ya? Acá, en la 3 debe decir, la municipalidad de centros poblados se crean por la municipalidad, ¿sí? Por la municipalidad provincial a partir de la propuesta de la municipalidad distrital.
¿Ya? Listo. A ver. Vamos a... Ya, a ver acá. Provincia. Ok. Ya, así debe ser, ¿ok? Sí, listo. Las municipalidades de centros poblados se crean por la municipalidad provincial a partir de la propuesta de la municipalidad distrital. Eso es verdad, ¿ok? Eso es verdad. Lo que no es verdad es la uno, porque la uno dice, la municipalidad de centros poblados se crean por ley dada por el Congreso. No, no se dan por ley dada por el Congreso. Si se dan por ley dada del Congreso, sería obviamente una municipalidad distrital. Ok, como indica el caso 2, el Congreso aprueba la ley de creación municipalidad de centros poblados y cuenta con el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. No. Solamente si fuese una creación de una municipalidad distrital, ahí sí le compete a quién, le compete al Congreso. Sí, le compete al Congreso. Cuando hablamos de creación de municipios distritales, le compete al Congreso dar una ley de creación. Y o no, necesita tener un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué razón? Porque el municipio creado, ok, le van a asignar cierto presupuesto. El presupuesto lo maneja obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, la 1 y la 2 no son verdad, ok, eso no corresponde a una municipalidad de centro poblado, sino corresponde a la creación de un municipio distrital. Lo único acá cierto es lo que dice la alternativa 3, eso es lo cierto. Por lo tanto, si me dicen, ¿qué comentario del estudiante es un error? Es el comentario 1 y el comentario 2. 6, alternativa A como respuesta. Muy bien. Sí, la C es correcta, sí, así es. Ok. Vamos con el caso 7. Tres estudiantes debaten sobre el régimen normativo de las municipalidades, ¿no? Régimen normativo de las municipalidades, ¿no? Mario dice, los decretos y las ordenanzas son emitidos por el Consejo Municipal y estas últimas tienen carácter de ley. Claro, las ordenanzas tienen carácter de ley. Ya, eso sí, o sea, tienen el mismo nivel, el mismo rango de ley, ¿no? En el caso de las ordenanzas municipales y regionales, ¿ok? Pero, ojo, pues, ¿no? La ley sí es para todo el país. En este caso, estas ordenanzas tienen rango de ley, pero solamente para el territorio del distrito, ¿no? Nada más, o de la región. Pero acá hay algo errado, ¿no? Las ordenanzas, si son emitidos por el Consejo Municipal, pero los decretos no, los decretos son potestades del alcalde, ¿no? Así como es potestad del presidente en los decretos, así es, ¿no? Entonces, los decretos no, pero las ordenanzas sí. Por lo tanto, lo de Mario queda descartado. Rosa dice, los decretos y las resoluciones son emitidas por el alcalde y estas últimas son de carácter administrativo. Eso es lo correcto, ¿no? Eso sí es lo correcto. Los decretos y las resoluciones son potestad del alcalde. Las ordenanzas sí necesita el alcalde, ¿no? Tener la aprobación de los regidores. En otras palabras, si necesita la aprobación de los regidores y del alcalde, significa que son aprobadas por el consejo, ¿no? A eso se llama consejo municipal. Bien, los decretos y las resoluciones son emitidos por el alcalde y estas últimas, igual que las ordenanzas, tienen carácter
nada que ver con eso. Ni Mario ni Miguel dicen la verdad y solamente Rosa está en lo correcto, ¿no? ¿A quién de ellos no le brindaría reforzamiento? Es obviamente a Rosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, a Miguel no, a Rosa. A Rosa. Recuerda siempre, los decretos y las resoluciones, esos son potestad del alcalde. Ok, las ordenanzas, sí, eso tiene que ver con el consejo, es decir, el alcalde y sus regidores. Y las ordenanzas tienen obviamente carácter de ley, siempre dentro del territorio que corresponde al municipio. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? Para que quede claro. Los decretos y las ordenanzas son emitidos por el Consejo Municipal. Los decretos no, los decretos son por el alcalde, solamente las ordenanzas. El Consejo Municipal está formado por el alcalde y los regidores. Por lo tanto, lo de Mario queda descartado. Eso no es verdad. Los decretos no son por el decreto lo puede hacer el alcalde sin tener la participación de los regidores. Entonces, lo de Mario queda completamente descartado. Rosa dice, los decretos y las resoluciones son emitidos por el alcalde y estas últimas son de carácter administrativo. Por supuesto, son de carácter administrativo. En el caso de las resoluciones son de carácter administrativo. Lo de Rosa, eso es verdad. Miguel dice, los decretos y las resoluciones son emitidos por el alcalde. Sí, es cierto. Y estas últimas, al igual que las ordenanzas, ¿tienen carácter de ley? No, las resoluciones no tienen carácter de ley. ¿Ok? No tienen carácter de ley, no tienen rango de ley. Lo único que tiene rango de ley son, obviamente, obviamente, las ordenanzas, nada más. ¿Ok? Ya el hecho de ser resolución está por debajo de la ley. Si uno mira la pirámide legal, pues ni modo, las resoluciones están por debajo de la ley. Las ordenanzas sí están al mismo nivel de la ley. 7B. 7B como respuesta. Y ahí tenemos el régimen normativo, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Caso 8.
Un docente, luego de haber logrado que sus estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con las diferentes competencias de los diferentes niveles de desarrollo, de gobierno, disculpen, desea que los estudiantes transfieran lo aprendido a su propia realidad. Para ello, desea que los estudiantes reflexionen críticamente, ¿ok? Sobre el rol que cumple el alcalde de su localidad. ¿Cuál de las acciones pedagógicas sería pertinente para el logro del propósito? Preguntar a los estudiantes, ¿no? Preguntar a los estudiantes cuáles son las obras que han realizado el alcalde de su localidad y hasta qué punto las obras realizadas por el alcalde han impactado en el bienestar de la localidad. ¿Por qué? Ok, quiero que el alumno reflexione, dice, ¿no? Reflexione críticamente. Ahora, B, pedir a los estudiantes que recojan las percepciones que tienen los vecinos de su barrio acerca de la labor que viene a cumplir el alcalde en bien de la colectividad. O sea, quiere decir que solamente ahí lo que van a hacer es recoger, ¿ya? Recoger percepciones, es decir, lo que piensan, ¿no? Piensan obviamente los vecinos, ¿sí? De la labor que viene cumpliendo el alcalde. ¿No? Solamente van a recoger, harán una encuesta y recogen eso, nada más. La cuestión está, ¿servirá solamente recoger para reflexionar? Pero dice, ¿no? Luego pedirles que en una plenaria socialicen los resultados de su investigación. Ojo ahí, solamente socializan, nada más. ¿Lo llevará eso a una reflexión? C. Solicitar a los estudiantes que busquen información sobre las obras que ha realizado el alcalde, que busquen información sobre las obras que ha realizado el alcalde y luego solicitarles que comparen dichas obras con las realizadas por el alcalde anterior. Bueno, vemos acá lo siguiente. En la C van a hacer una comparación, ¿ok? Y la comparación no llega a reflexión, ¿ya? La comparación no llega a una cuestión reflexiva. Ya, la comparación no llega a una cuestión reflexiva. La B dice, pero los estudiantes que recojan, tampoco. Ahí simplemente van a recoger información nada más. ¿Ya? Ten bastante cuidado porque algunos dicen, pero mira, van a ir vecino tras vecino. ¿Cuántos vecinos será? Es grande. No, no, no. Recuerda lo que te pide. Si te dicen reflexionar, es cuestión cognitiva. Y o es una cuestión inferencial o es una cuestión crítica. Y más aún cuando te dicen, no, reflexionan críticamente. Vamos a ver. Preguntar a los estudiantes cuáles son las obras que ha realizado el alcalde de su localidad. ¿Cuáles son? A, B, C, D, E, F, G obras. Listo. Hasta ahí identifica. ¿Hasta qué punto? Ahí cambia la cosa. ¿Hasta qué punto las obras realizadas por el alcalde ha impactado en el bienestar de los... Ahí completamente distinta, ¿no? Porque ya me están preguntando hasta qué punto y otra cosa sobre el impacto. Y eso tiene que ver ya con una cuestión subjetiva que lo lleva a una valoración, a un juicio, a una postura y a un comentario. Y eso ya es el reflejo de la reflexión. Y al final dice por qué, ¿no? El sustento. El sustento está en esta preguntita llamada ¿por qué? Muy bien, 8, alternativa A como respuesta. Ok, 8A. Vamos con la siguiente. Creo que se repite, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, vamos con la 9. Vamos con la 9.
Durante una sesión de aprendizaje, un docente presenta a los estudiantes la siguiente noticia de un diario local. Un alcalde corrupto, uno más, que se va el alcalde y que se vayan todos. Fueron los coros que repitieron los pobladores que han visto hastiado la divulgación de audios y videos que dan cuenta de un supuesto pedido de coima al alcalde a un proveedor, ¿no? Esto del clientelismo, ¿no? Propio de la corrupción. En una de las escuchas se ve al alcalde sugerir supuestamente a un proveedor la entrega de 3 camionetas, ¿no? Y 100.000 a cambio de favorecerlo con contratos. El alcalde niega la acusación, pero reconoce su voz. El docente desea que los estudiantes identifiquen el delito implícito en la noticia presentada a través del trabajo colaborativo. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para favorecer el logro del propósito del docente? ¿No? Entonces vemos lo siguiente. Dice, A, solicitar a los estudiantes que investiguen en grupos acerca del delito de cohecho, respetando las tareas y responsabilidades que se le ha asignado a cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? B, pedir a los estudiantes que expliquen, ¿no? De acuerdo a la asignación de responsabilidades en equipo, por qué la noticia presentada expresa un caso de cohecho, ¿ok? Solicitar a los estudiantes que se organicen en equipos con el propósito de investigar y dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué delito de corrupción ha cometido el alcalde según la noticia presentada? A ver qué dice. La 9, la C, ¿no? La alternativa C. ¿Por qué razón? Por un lado, siempre, ¿no? Hacemos que el estudiante tenga el protagonismo y sea él quien desarrolle la habilidad y nosotros lo ayudamos a través de preguntas. Y en este caso, ¿no? ¿Qué delito de corrupción ha cometido el alcalde según la noticia presentada? Eso lo va a llevar a indagar y a investigar. Y a la vez también me están poniendo que tiene que ser un trabajo colaborativo. Y cuando uno trabaja de manera colaborativa, un docente no asigna las tareas, sino lo deja que el grupo, el equipo, ellos mismos se asignen las tareas. Ok, por eso que la alternativa C termina siendo la respuesta al caso 9. Muy bien, 9C. Durante el análisis de la crisis sanitaria que es la población menos favorecida de una determinada localidad,
Algunos estudiantes mencionan que si el alcalde no se preocupa por la instalación de nueva planta procesadora de oxígeno, no debería seguir con el cargo que ostenta, ¿no? Un segundo grupo opina que la labor del alcalde debe ser evaluado con otros estándares que atiendan a su condición, ¿no? De hecho, ¿no? Esta situación de salud se maneja desde el gobierno central, ¿no? En virtud de la situación presentada en una sesión de aprendizaje sobre los gobiernos locales y regionales, los estudiantes no se ponen de acuerdo, ¿no? Rosita dice que el gobierno regional de la provincia constitucional del Callao forma parte de los 23 departamentos. Pedro dice que el gobierno regional de Lima provincia forma parte de los 23 departamentos y Julio dice que Lima metropolitana, el municipio tiene facultades de gobierno regional. ¿Cuál de las intervenciones es correcta? ¿Lo de Pedro, lo de Rosa o lo de Julio? A ver qué han colocado. La 10, la C, ¿no? La de Julio, ¿no? ¿Por qué? Porque es obviamente un caso especial en cuanto a la administración, ¿no? De los gobiernos descentralizados, ¿no? Ok, muy bien, entonces 10, alternativa C, Julio. Vamos con el caso 11. Ok, bien, ya ahí tenemos una respuesta. Vamos con la C. Dice Rubén, estoy de acuerdo con Juan, ¿no? Dice, estoy de acuerdo con Juan y en base a la ley considero que debe ser la OMPE. La OMPE sabemos que se encarga de los procesos electorales, no pasa nada, ¿no? Es un brazo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que es un organismo autónomo, ¿no? Y pues se encarga de eso, simplemente del proceso. Ok. Verónica dice, la postura de Juan es legal y por ende legítima. Ojo acá, ¿no? No es legítima, ¿no? Porque la legitimidad tiene que ver con la aprobación. O sea, cuando una ley puede ser legal y puede ser legítima, ¿ok? Es decir, legal porque responde a una necesidad y la gente tiene, o tiene de parte de la población, tiene su aprobación. Entonces uno dice, no, qué bien, ¿no? Porque hay una legitimidad. Ok. A veces buscan cuestiones legítimas, pero no procede ante la ley. Por ejemplo, ¿no? La pena de muerte. Legalmente no puede darse eso porque, si bien es cierto, la Constitución es el imperio de la ley, pero hay algo que está por encima y son los acuerdos o tratados sobre los derechos humanos. ¿Ok? Pilar dice, lo expresado por Juan es un punto de vista, algo subjetivo, contrario a la legalidad, pero entendible desde el punto de vista de la legitimidad. Eso es. ¿Ok? Listo. Entonces, lo de Pilar es lo correcto.
Muy bien, 11, alternativa A como respuesta. Muy bien, listo. Vamos con 12. Ok, dice Rosita, en respecto a su actitud emprendedora, o sea, de hacer empresa, ha logrado convencer a sus padres de en aperturar una bodega en un lugar estratégico de la ciudad. Para ello, cree que es necesario formalizar su iniciativa emprendedora, ¿no? ¿A cuál de las siguientes instituciones públicas deberá acudir Rosita para obtener la licencia de funcionamiento de su bodega? ¿No? Y entonces tenemos acá la municipalidad, la SUNAR y la SUNAT. A la SUNAT tiene que ir, ¿no? Por la cuestión de la tributación. A la SUNAR también tiene que ir por la inscripción de la empresa. Ok, pero la licencia de funcionamiento lo da obviamente la municipalidad, ¿no? Listo, 12A. Muy bien ahí. O sea que son 3 instituciones a las que hay que ir, ¿no? Cuando uno tiene una empresa. Ok, vamos a ver. Dice, lea la siguiente situación y responda a la pregunta. Dice, ¿no? El docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes están problematizando el asunto público, ¿ok? Están analizando el asunto público de la contaminación atmosférica, ¿no? Contaminación del aire, ¿no? La docente les ha pedido que en equipos planteen por escrito una alternativa de solución a esta problemática. Una alternativa de solución a esta problemática. Uno de los equipos presentó el siguiente escrito. El problema de la contaminación es el uso de gasolina. Si la reemplazáramos por biocombustible, ya no tendríamos de qué preocuparnos. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes comentarios escritos por la docente, ¿sí?, es pertinente para que el equipo reconozca las limitaciones de su alternativa de solución? Porque siempre una alternativa de solución tiene que ser viable, ¿no? Por eso es muy importante lo que es la problematización. Es decir, cómo se presenta el problema,
cuáles son las causas y qué consecuencias traería, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? El siguiente comentario. Dice, creo que es una buena idea reemplazar el uso de la gasolina. ¿Conoces otras fuentes de energía no contaminante aparte del biocombustible? Ok. Simplemente acá lo quiere hacer es una comparación, pero está aceptando el biocombustible, ¿no? ¿Has oído hablar, por ejemplo, de cómo funcionan los autos eléctricos o a hidrógeno? Es una propuesta, por ejemplo, de la diésel para el caso chileno, donde tienen problemas de energía, ¿no? ¿Crees que sea factible implementar el uso de esa tecnología vehicular como el nuestro? Ok. Bueno, nos habla un poco de cuestión factible, ¿no? Pero nos pide que el alumno reconozca las limitaciones, ¿no? Ok. Es cierto, dice, es cierto que el uso de la gasolina genera una gran contaminación. Muy bien ahí, ¿no? Porque está en relación al análisis. Pero, ¿no existen otros factores contaminantes además de la gasolina? Buen punto, ¿no? Porque solamente está centrando en lo que es la gasolina cuando hay otros factores. Y por otro lado, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de biocombustible que se necesitaría para reemplazar a la gasolina? Ok, ¿qué consecuencias traería la producción de biocombustible a esa escala? Eso es también, ¿no? La idea no es simplemente proponer algo que podría dar solución, pero generaría también otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, importante lo que es la alternativa B, y eso lo que generaría, obviamente, que el equipo pueda reconocer o identificar las limitaciones de su alternativa de solución. 13, alternativa B como respuesta. Ok, la C dice, me parece que estás reconociendo las desventajas ambientales del uso del combustible fósil. ¿Has revisado la proyección del incremento del uso de combustible fósil para los próximos años? Por otro lado, ¿qué ventajas trae el uso de biocombustible? ¿Sabes si en el Perú ya se usa este tipo de combustible? También, ¿no? También, pero en la alternativa B, pues esta pregunta, ¿te imaginas, ¿no? Algo que lo lleva a una cuestión reflexiva, por ser una cuestión reflexiva, ok, hipotética, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de biocombustible que se necesitaría para reemplazar la gasolina? Esa es la pregunta que termina, obviamente, dando a conocer o permitirle al estudiante que pueda reconocer las limitaciones de su propuesta, ¿no? Muy bien, entonces tengo la A, que no pasa nada, la B, que podría ser, pero la C, disculpen, que podría ser, y la B es prácticamente la respuesta. Muy bien, 13, alternativa B como respuesta. Recordemos siempre que el ministerio nos va a colocar 3 alternativas, uno, alejada la respuesta como la alternativa A en este caso, una C que podría ser tan muy cerca, ok, pero la B te encierra, obviamente, preguntas que hacen, obviamente, que el estudiante reflexione. ¿Y cómo reflexiona? Cuando ponemos situaciones hipotéticas. Ok, vamos entonces, 13B, y vamos con el caso 14. Wow, se nos fue la hora. A ver, nos vamos a quedar ahí mejor, ok, porque esta pregunta sí tiene bastante para leer, ok, sí, nos vamos a quedar ahí porque vamos a pasar ya a otra sesión. Muy bien, entonces nos vemos hasta el próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles nos estamos volviendo a reencontrar y espero pues que el día sábado pasen ustedes un buen día del trabajo. Cuídense, nos vemos.